Y ya sabemos que hoy podemos tener un programa histórico, nunca mejor dicho. Hoy tenemos un programa especial. ¿Cuántas veces os he dicho, cada vez que me preguntáis, ¿qué haces tú trayendo la filosofía a la radio? Siempre os respondo lo mismo. Traigo la filosofía igual que un hombre que trajo la historia a la radio y a los medios de comunicación. Y se lo agradecimos porque nos trajo Ser Historia, nos trajo el podcast Dentro de la Pirámide, nos ha traído un montón de colaboraciones en televisión y también en algunos documentales que hemos disfrutado muchísimo. Una vida entera dedicada a divulgar esa pasión que tiene, que es la historia. Y esa persona que además nos ha traído 18 libros y 13 sobre egiptología, vamos que no para, es Nacho Ares, el invitado que viene hoy a jugar a la mayéutica. Pero ya sabemos que tengamos quien tengamos delante, lo cierto es que aquí todo el mundo pasa por las mismas condiciones del juego de la mayéutica. Y estas condiciones son, la primera de ellas, cuando sea necesario hay que ser políticamente incorrecto, porque aquí no vale de nada ser un bien queda. Y la segunda y más importante, aquí estamos para juzgar los argumentos de las personas y no los juicios previos que tenemos sobre ellas. Y es por ello que, evocando a Sócrates desde este mismo momento, yo ya no sé nada de la persona que tengo delante de mí. ¿Acepta esa persona las condiciones del juego? Acepto. Pues aceptadas las condiciones, como yo ya no sé nada, ¿quién eres tú? Pues mira, Nacho Ares, de nombre completo Ignacio Ares Regueras, que luego me repatea mucho cuando alguna gente, cuando yo me presento en algún congreso o en alguna cosa, les da reparo, ¿no? Lo de decir Nacho Ares, porque se creen que es como un apelativo muy casero que no merece. Para mí ya es el nombre artístico, ¿no? Y es una marca, ¿no? Bueno, pues cuando tenía 13, 14 años, cayó en mis manos un libro de historia de la arqueología, Dioses, tumbas y sabios, de C.V. Ceram, y lo utilicé para hacer un trabajo en clase. Yo en aquella época estudiaba en Valladolid, en el Colegio La Salle, y un compañero mío con el que hacía el trabajo, Enrique, me lo recomendó, porque su madre lo tenía en la biblioteca, su madre era profesora de Historia del Arte en un colegio, y además nos prestó también algunas de esas filminas, ¿no? Esas diapositivas de negativos en color que se utilizaban tanto en los años 80 y 90, y quedé fascinado con la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la aventura de los primeros arqueólogos, tanto en Egipto como en Grecia, como en Mesopotamia, como en América, pero sobre todo la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y a partir de entonces, estamos hablando del año 84, dejé atrás todo lo que yo había construido, pues, en la mentalidad casi desde un niño, que yo quería ser médico, que quería ser bombero, que quería ser torero. A todos nos ha pasado esto un poco, y me centré en la egiptología hasta que conseguí, pues, convertirme en egiptólogo, o como digo yo, egiptoloco, ¿no? Porque esa es mi verdadera pasión, ¿no? La egiptología como locura casi. ¿Mm? Qué bonito, ¿eh? A mí me ha parecido precioso porque he empatizado con algunas cosas. Mira, lo primero he pillado cositas para adivinar quién eres. Que ha dicho, cuando me presentan, me da a mí que haces algo del ámbito público. Me da a mí, lo dejo ahí caer. Esto lo intento adivinar. Porque claro, yo no sé quién eres. Pero otra cosa es que yo de pequeñita quería hacer cetrera. Fíjate, ¿eh? Las cosas, yo no sé por qué. Empecé a ver documentales de Félix que me lo ponía mi madre y quería hacer cetrera. Y de repente a mí también me volvieron loca algunos libros. Entonces, parece que la vida también te ha desviado a ti un poquito, te enamoraste de alguna manera y me ha dicho de egiptología. Esto es una cosa, en realidad, a ver, ¿cómo le da a alguien por estudiar egiptología? Igual que me lo preguntan a mí de filosofía, ¿eh? Ujú. Pues fíjate, desde el punto de vista estético, yo recuerdo un libro que tenía en casa de mis padres, que lo tengo en mi casa todavía, que era La magia de pasados imperios, que era un libro de estos grandes, de un sesudo alemán, que había fotografías en color de diferentes culturas del pasado, y había un capítulo con un montón de fotos de Egipto, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me llamó mucho la atención, porque eran como modas pasajeras, ¿no? También viendo documentales de televisión con Fernando Jiménez del Oso en la tele, que luego años después tuve la oportunidad de trabajar mucho con él. Bueno, pues todo eso me cautivaba, ¿no? Y yo, claro, siendo niño, con 14, 15 años, pensaba, bueno, estos sitios tan lejanos jamás tendré la oportunidad, ¿no? de poder ir a visitarlos, ¿no? Y luego, bueno, pues la vida me ha sonreído en ese sentido. He podido hacer lo que me gusta, que no es tanto la investigación, que también hago, ¿no? Y sobre todo yo, cuando estuve en la Universidad de Valladolid,
cuando acabé después de quinto de carrera, que yo acabé leyendo la tesina, que la hice como trampa, ¿no? Entre tercero y cuarto. Yo me leí, leí la tesina, la memoria de licenciatura, nada más licenciarme en junio de quinto, pues decidí, bueno, pues dedicarme a la divulgación, ¿no? Que es lo que más me ha apasionado, siguiendo un poco los pasos de C.V. Ceram, ¿no? Ese libro de los años 50 que tanto me había fascinado, pues siendo niño, ¿no? ¿Eres entonces hoy, por ejemplo, estoy ante una persona que es la proyección del sueño de un niño? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, porque, a ver, siempre, claro, yo siempre digo que he tenido mucha suerte, ¿no? Pero también hay que buscar la suerte Claro. y también hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que sacrificar muchas cosas para llegar a donde estoy, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, ¿sabes? Mi padre no tenía trabajo, mi madre era funcionaria y teníamos muchos apuros, ¿no? Pero aún así, conseguimos salir adelante y mira, yo estudié lo que me gustaba, mi familia, mis padres, mi hermano siempre me ayudaron en todo, me motivaron para estudiar historia, aunque mis padres, por ejemplo, que ya han fallecido los dos, ya han muerto los dos, creían que no iba a conseguir nada de provecho, ¿no? Con esa carrera, pero bueno, era lo que el niño quería, pues allá vamos a animarle y a apoyarle en todo, ¿no? Y luego se dieron cuenta de que sí se pueden conseguir muchísimas cosas, ¿no? Y eso pues me dio tiempo a demostrárselo y a disfrutarlo bueno, durante muchos años, ¿no? Que vieron y siguieron mi trabajo. Y de alguna forma, pues sí, es una especie de proyección, ¿no? Ahora tengo casi 52 años miro muchas veces atrás en el tiempo, ¿no? Hablando con uno de mis mejores amigos, que es Javier Sierra, y decimos lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí remando, ¿no? En el mismo barco y todavía lo que nos queda, pero también lo que hemos conseguido, ¿no? Porque los dos empezamos muy jóvenes en el mundo de los medios de comunicación o la divulgación, con apenas 20 años, y ya han pasado casi 30 y hemos recorrido muchísimo mundo, hemos hecho amistades en lugares que ni hubiéramos soñado, ¿no? Y hemos trabajado en cosas realmente que siendo niño yo lo hubiera visto como algo increíble o inalcanzable, claro. Ujú. Mira, eso a mí me da mucha esperanza, ¿eh? Porque a mí me llama muchas veces loca, porque lo típico cuando estudias humanidades es después opositar, ¿no? Es lo típico, ¿no? Y yo creo que historia y filosofía en ese sentido, pues la gente es lo que espera, que tú estudies una de estas carreras y oposites y ya está, ¿no? Tú de repente Mm. decides también, digo también porque es en la que estoy yo, ¿no? Decides de repente dedicarte a la divulgación. ¿Cómo empiezan esos primeros pasos? Me interesa porque, claro, yo estoy intentándolo. Pues fíjate, fue, a ver, relativamente sencillo, ¿no? Pues teniendo mucha cara dura, ¿eh? Mucha cara dura y llamando a muchas puertas, que al final de 50 puertas a las que llamas, una o dos siempre se te abren, ¿no? Ese es el consejo que doy siempre a la gente que quiera hacer un poco, seguir mi camino, ¿no? Yo recuerdo que cuando acabé la carrera, pues pensaba como tú, ¿no, Raquel? De decir, recuerdo que me agarré todos los temarios de oposiciones para estudiar y ser profesor de enseñanza media, profesor de instituto, ¿no? Y Claro. recuerdo que a los 2 días de estar en la biblioteca, de estar estudiando aquello, empezando a hacer esquemas y tal, dije, pero esto no es lo mío. O sea, no, es que no, no. Yo ya durante la carrera, que era muy pesado, ¿no? Y me había hecho mis pequeños pasos y pinitos, pues ya había publicado algunos artículos en revista de arqueología, por ejemplo, que luego yo llegué a ser director de esa revista, ¿no? Años después, durante una década. O sea, ¿quién me iba a decir que Qué siendo un bueno. pipiolo de 20, 22 años escribía artículos para revista de arqueología y con 32, en 10 años después llegaría a ser director de todo esto, ¿no? Pero, y yo mandaba artículos, tenía ideas, tenía inquietudes, me llamaba mucho la atención, era muy curioso, ¿no? Sobre todo los enigmas históricos, el misterio de la construcción de las pirámides, ¿no? El significado de la esfinge, todo este tipo de cosas. Y me puse a escribir artículos y los mandaba a revistas, ¿no? Los mandaba a revistas y recuerdo que yo en un principio publicaba como Ignacio Ares Regueras, claro, que era mi nombre. Todo el mundo me llamaba Nacho, ¿no? Sí. Pero hubo los primeros artículos que yo publiqué en la revista Más Allá, que se los mandé a Javier Sierra,
¿m? Porque la historia de cómo yo conocí a Javier es rocambolesca. Si quieres la contamos o... Hombre, claro, tú tienes aquí, yo estoy deseando. Bueno, pues muy bien. Él estaba de redactor jefe en la revista Año Cero. ¿M? Sí, Javi tiene un año menos que yo soy del 70, él es del 71, y en aquella época pues él tenía 24 años. ¿M? Estamos en el año 95. Bueno, pues publicó un artículo sobre la Esfinge, acababa de venir de un viaje de Egipto y bueno, había unas cosas ahí que digo, pero ¿cómo puede decir esto? ¿No? Y tal. Y yo sí, escribí una carta muy polite, muy educada, pero zasca, 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 ¿no? Y se la escribí a la redacción de Año Cero y fíjate la calidad humana, la modestia y el deseo de querer aprender que me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono y nos conocimos, nos caímos fenomenal. Yo viví en Valladolid, me acerqué a Madrid porque sí, tenía familia allí y bueno, donde yo vivo ahora sí. y hicimos una amistad enorme que hasta ahora. Ujú. Y él es que también quien me abrió muchas puertas, ¿no? Yo llegué a ser director de revista de arqueología, por ejemplo, porque él Sí, me lo propuso, porque la compró, era una revista que compró el grupo editorial MC Ediciones y bueno, pues entré ahí. Yo ya colaboraba con él en la revista Más Allá, me hacía encargos y tal. Y en uno de los primeros artículos que yo publiqué en la revista Más Allá, claro, siempre estás ahí siendo un poco ingenuo o joven, ¿no? Decía yo, joder, yo he publicado en revista de arqueología como Ignacio Regueras artículos sesudos de divulgación, pero sesudos, y ahora voy a publicar en Más Allá una revista de misterio y tal con el sí, mismo nombre. Y le dije a Javier, oye, ¿por qué no en vez de Ignacio Ares Regueras, por qué no pones Nacho Ares? sí, Y él me dice, ¿pero por qué? Y tal. Digo, bueno, bueno, es que nada, vamos a separar un poco esto del otro, lo entendió. Y al sí. final Nacho Ares devoró al Ignacio Ares Regueras y me he quedado con ese nombre, ¿no? Ujú. Y esa es un poco la historia de cómo entro yo y cómo aparece Nacho Ares, así un poco en la historia de la divulgación. Yo los primeros artículos que publiqué pues estaba en tercero de carrera, creo que en el 93 o así, hace 30 años. ¿Sabes? Sí, Ya publicaba en Historia y Vida, luego en Revista de Arqueología, incluso en Historia y Vida me pagaban los artículos, que yo decía, yo no esperaba que me pagaran. Lo sí. hacía por amor al arte casi, ¿no? Pero un día recibo un talón de 20.000 pesetas de aquellas, Claro. ¿no? Claro, eso para un chaval de la carrera eso era, digo, pero claro, yo vi ahí un filón, digo, Sí. pero esto aquí puede ser interesante, ¿no? Ujú. Y por ahí seguí, por ahí seguí. Ujú. Hombre, qué bueno porque deduzco que tu pasión por divulgar al final se mezcla con la pasión por conocer de Javier Sierra, se crea ahí una una simbiosis que dura hasta hoy, que esas cosas son Ujú. difíciles, en verdad, eso es muy bonito. Y además esto te abre una primera etapa, supongo, en el tema de la divulgación. Y poco a Sí, poco sí. aparece Nacho Ares, que yo estoy entendiendo, aunque esté desde la ignorancia, que estoy ya ante un personaje que lleva tiempo en la divulgación y que a partir de aquí da más pasos, porque por en medio antes me has dicho que si estuviste con Jiménez del Oso, que si estuviste... A partir de aquí estos son los primeros pasos, ¿no? Sí, fue el comienzo de todo. O sea, uno de los cambios más drásticos que dio mi vida fue dejar Valladolid, dejando ya a mi novia, dejando a mis padres, mi familia, todo, e irme a vivir a Madrid, ¿no? En un estudio muy pequeñito de apenas 20 metros cuadrados. Era una habitación con un cuarto de baño, una cocina americana, era como una habitación de hotel, ¿no? Pero bueno, era mi primera casa, ¿no? Y yo estaba ahí súper feliz y fíjate, dejé Valladolid y el 1 de enero del año 98 me vine a vivir a Madrid. Y a los 3 meses ya estaba viajando a Egipto en un Qué viaje bueno. de prensa que me habían invitado para poder, bueno, pues hacer ahí unos reportajes y luego poder publicarlos en revistas especializadas, etcétera, ¿no? Ujú. Y fue una vorágine, ¿no? De publicar aquí, de publicar allá. Conocí a Fernando Jiménez del Oso, empezamos a hacer televisión juntos, empezaron a llamar de emisoras de radio para hablar del tema. Y recuerdo una vez más que Javier me dio un consejo que es, yo creo que el mejor consejo que me ha podido dar nunca nadie en mi vida. Claro, porque yo siempre estaba relacionado con Egipto, el antiguo Egipto, los faraones, las momias, la esfinge, las pirámides. Sí, Me dice un día, Nacho,
hay más misterios en la historia, además de Egipto, ¿no? Tú eres licenciado en historia antigua, tienes un bagaje muy amplio, abre un poco el espectro e investiga otros temas, ¿no? ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón Ujú. tenía? Y de ahí me abrí, ¿no? Al resto de momentos de la historia que son, no voy a decir que más apasionantes desde mi punto de vista más personal, ¿no? Porque a mí lo que más me fascina es la egiptología, Sí. pero desde luego que, bueno, que me cautivó la posibilidad de poder trabajar en medios de comunicación ya, primero con pequeñas secciones, y luego ya me ofrecieron algún programa y tal, y poder compartir mi pasión por la historia, en definitiva, ¿no? Que es lo que más me gusta. Mira, voy a hacer un resumen de, hemos empezado con quién eres y en realidad hemos empezado con un niño que de repente descubre un libro, a ver si lo digo bien. Un niño descubre un libro, se enamora de Egipto y ese niño entonces decide estudiar historia, aunque suene un poco loco porque viene de una familia humilde y decide ponerse a eso. Y cuando termina la carrera, no dura mucho esta idea de opositar. A mí tampoco me duró mucho, ¿eh? Bueno, es que no me duró. Yo de repente cogí el móvil y dije, quiero grabar podcast. Y si quieres, después te digo, vamos, tuviste que ver. Dije, yo quiero, y como no tenía nada, empecé con un móvil. Pues bien, tú de repente dices, yo quiero hacer otra cosa. Y empiezas a mandar artículos hasta que Mm. de repente se cruza tu pasión también con la pasión de Javier Sierra. Se van uniendo ahí personas que comparten pasión por la historia y por el misterio. Y poco a poco ya vas apareciendo por lo que has estado diciendo, no solo en medios escritos, sino en radio, en televisión. Y vas consiguiendo ese sueño de vivir para la historia y divulgar la historia. Y hemos llegado al punto en el que ya te abren no solo a la historia de Egipto, sino que te abres al resto de misterios de la historia, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Esta asociación de misterio e historia a mí me gusta mucho. Yo creo que el misterio, y te quiero lanzar esta pregunta, puede ser un medio para que la gente realmente se acerque al estudio de la historia, pero al estudio tal cual, es decir, una manera de enganchar a la gente que es externa a esto. Sí, o sea, ese tipo de perchas a mí me gusta utilizarlas, ¿no? Pero no con un... Hay gente que lo utiliza quizás de una forma un poco infiel o deshonesta, ¿no? Como casi como un engaño, ¿no? O sea, cuando yo hablo de misterios en la historia, es que son misterios reales, ¿eh? Claro. Cuando digo, por ejemplo, que no se sabe cómo se construyeron las pirámides, es que no se sabe. ¿Eh? Es que no se sabe quién fue, por ejemplo, quien mandó construir la esfinge de la meseta de Giza, ¿no? O cómo se iluminaban en el interior de las tumbas para no dejar restos de hollín en las paredes, en el techo y conseguir esos colores tan vivos, ¿no? Hay infinidad de enigmas históricos solamente vinculados con el antiguo Egipto, ¿no? Pero si te abres a otras realidades del pasado, incluso del presente, ¿no? Hay enigmas históricos que llegan hasta prácticamente pocas décadas, ¿no? Yo siempre digo, un poco en la broma, ¿no? Esto me lo decía mi buen amigo Federico Lara Peinado, que desde hasta que llega Alejandro Magno a Egipto en el siglo IV antes de nuestra era, eso es historia antigua, y desde Alejandro Magno hasta ahora es periodismo, ¿no? Pues en la cadena SER, por ejemplo, donde yo trabajo, muchas veces compañeros que me dicen, no, pero esto que está haciendo este político ahora está lo cual, no sé qué, que es parte de la historia. No, no, perdona, no te equivoques, eso es periodismo. Quizás dentro de unos años, si ha trascendido, que no creo que haya trascendido, porque estos políticos de ahora son de usar y tirar, porque no saben ni dónde están, ni dónde tienen Sí. la mano derecha o la izquierda, y lo único que hacen es agarrarse al sillón para aparentar y vender y engañar a la gente, pues eso es periodismo que quizás os sirve a vosotros para llenar titulares y llenar contenidos, ¿no? Pero realmente los personajes históricos hay que dejar pasar un poco de tiempo para que realmente puedas elaborar una idea sobre ellos, ¿no? Y a lo largo de la historia, protagonizada por el ser humano, porque la definición de historia es eso, ¿no? Los acontecimientos protagonizados por el ser humano a lo largo de los siglos, es tan apasionante, y tan llena de misterios, ¿no? Que Ujú. luego muchas veces con algunos profesores que no, es que yo no puedo hablar de misterios porque aquí no hay misterio. ¿Cómo que no hay misterio? Entonces tú qué demonios estás, iba a decir qué coño estás haciendo, qué coño estás haciendo excavando en este lugar. No, pues para conocer porque no lo sabes. O sea, Claro. es decir, me estás diciendo que ha aparecido aquí un amuleto, con esta forma, que es un amuleto egipcio, no sabes de dónde viene, pero
no es un misterio. ¿Cómo que no es un misterio? Si tú mismo te lo estás diciendo, que quieres utilizar un sinónimo, una metáfora, lo que sea, utiliza lo que quieras, pero es un enigma histórico. Y Ujú. muchas veces a la gente se le rasca el corazoncito y el interés utilizando ese tipo de términos. Y no estás engañando a la gente en absoluto con eso, porque es una realidad tangible, ¿no? Y Ujú. los seres humanos, como tales, hombres y mujeres, nos sentimos atraídos precisamente por este tipo de cosas. Si tú conoces ya cómo es el significado de cualquier objeto, no, pues dice, pues ya está ahí, no, pues no, es que no tiene ninguna historia, ¿no? Ya está, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, este vaso es un vaso de cristal con una Coca-Cola dentro. Pero Ujú. si tú le dices, no, porque este vaso está hecho de una forma especial, ¿cómo consiguieron hacerlo? Y esta Sí. bebida, ¿cómo es que está aquí? ¿Cómo llegó? Y tal. Estás planteando ideas, si no las conoces, que estructuran y dan un trasfondo a esa realidad, que es realidad, no estás engañando a nadie, muy atractiva, ¿no? Y Sí. en eso descansa quizás muchas veces el éxito de la divulgación, ¿no? Sí, y además, mira, yo lo comparto contigo y además una cosa que me ha gustado mucho que me hayas dicho, porque además lo considero muy importante, es por el concepto misterio. Porque yo, por ejemplo, yo estudié, me pongo a mí de ejemplo porque soy la que tengo más cerca, como decía Unamuno. Pero yo estudié filosofía más que ciencia, quizás, porque yo era una persona muy curiosa, porque quería perseguir lo que no conocía, más que lo ya conocido, es decir, no quería recibir conocimiento hecho, que por supuesto en la ciencia hay mucho misterio, pero lo veía un saber como mucho más sólido. En cambio, soy una persona muy curiosa, soy una persona que quiere perseguir lo que no conoce. Y es a eso, es a lo que corresponde el concepto misterio. Si lo quitamos, creo que dejamos de avanzar en el conocimiento. Es una actitud para mí anticientífica, incluso. Yo creo que los científicos precisamente fijarse en eso. Aunque supongo que tú te llevarás algún zasca, porque hay gente que el concepto mismo de misterio es como que le produce urticaria de alguna manera, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero bueno, a mí esa gente me da un poco igual, ¿no? Porque como sucede siempre, los críticos hablan de cosas que ellos serían incapaces de hacer, ¿no? Y el otro día hicimos el programa número 700 de Ser Historia. ¿M? Y el hilo conductor de todo el programa, que era un programa especial, en la cadena SER, en la radio, era la obra de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, ¿no? Que acabamos de recordar el 50 aniversario de su muerte. Bueno, pues en la introducción del libro de C.V. Ceram, cuando yo la leí siendo un crío, pues eso, como decía antes, con 14 años, una de las cosas que me llamó la atención es que él, escribiendo en la década de los 50, decía, "Joder, es increíble, es incomprensible que con lo apasionante que es la historia de la arqueología, la historia de los descubrimientos, la historia del ser humano en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en América, apenas haya 3 o 4 libros, ¿m?, de divulgación científica cercana para cualquier persona, ¿no?". Y Ujú. dice, y yo he tenido que acceder a artículos, a reports, a reportes de excavaciones, a publicaciones científicas que están escritas para que nadie las lea. ¿M? Es decir, el propio Ceram ya te estaba dando hace 70 años, y es algo que sucede hoy porque hay muchos profesores de universidad que se niegan a hacer libros de divulgación porque dice que eso es para el gran público. Dice, Ujú. bueno, pues si tienes esa idea de tu trabajo, lo primero que tienes que hacer, que la inmensa mayoría de ellos están en una universidad pública, es dejar tu puesto a una persona que lo merezca más, para intentar compartir con el resto de la sociedad, que es quien te está pagando el sueldo para que tú estés ahí, no para que tú publiques una cosa de un amigo que no lo vaya a leer absolutamente nadie. Está muy bien publicar artículos científicos, claro que sí, pero también escribe, ¿no? Escribe para el resto de la gente, ¿no? Yo estudié 3 años egiptología en la Universidad de Manchester, y una de las cosas mejores que yo descubrí allí es que mis profesores me decían que ellos tenían una especie de norma no escrita, casi obligatoria, de publicar libros de divulgación. ¿Eh? Claro, Algo que en España es imposible. sí. Imposible. Es más, cuando alguien, por ejemplo, como Santiago Posteguillo, que es profesor de literatura inglesa, Ujú. se pone a escribir novelas históricas de Roma, se le tiran todos encima diciendo que no es historiador. Sí. Perdona.
no es historiador, pero sabe más latín que cualquier catedrático de clásicas, que Sí. hay en este país, ¿no? Y tiene la prudencia y la modestia también de proyectar la imagen del pasado de una forma brillante, cosa que muchos de esos profesores serían totalmente y lo son incapaces de hacer, ¿no? Ujú. No, y además, mira, esto te pega un aplauso ahora de repente, porque yo creo que te pega un aplauso así de repente, porque el conocimiento parado en unos despachos, yo creo que es un conocimiento muerto. Yo creo que eso está muerto. Esto lo hablé, mira, hubo otro invitado aquí, que era David Pastor Vico, que se dedica a la divulgación en México de filosofía. Y decía, allí había, él había visto como hay apartados de la propia universidad para fomentar precisamente que salgan divulgadores, porque si no, ¿quién va a venir a las universidades? Es decir, ¿cómo va a saber la gente qué quiere estudiar realmente? La gente está eligiendo muchas veces por la salida y tal, pero porque ni siquiera sabe qué hay dentro de la carrera, porque no está ese trabajo de divulgación. Es más, yo tuve suerte, porque yo no sabía dónde entraba. Yo después de salir me di cuenta de que había acertado al tuntún, porque ni siquiera había leído bien divulgación y no sabía dónde me metía. Y es porque falta ese trabajo que yo creo que es muy necesario. Ahora me he quedado con una cosa, porque has dicho, estoy en ser historia, claro, yo no sé quién eres tú, pero sí que sé del mundo. Y yo he escuchado que eso es un programa de radio, has dicho tú, que va por el 700 capítulos divulgando historia, con lo cual el público lo quiere. Sí, o sea, la realidad que se está viviendo en este país en los últimos años en España, con políticos que no hacen más que denostar las humanidades, por ejemplo, Sí. quitando la filosofía, acorralando la literatura, las asignaturas de lengua, etcétera, van totalmente contracorriente con lo que quiere la gente. Tú te acercas a cualquier kiosco de prensa y descubres, yo he llegado aquí en Madrid a ver hasta 20 cabeceras de revistas de historia. ¿M? Ujú. Porque es un tema que interesa. Y fíjate la crisis en la que está el mundo editorial de las revistas, que ahora la gente pues no se mete tanto con las revistas y prefiere otros medios, ¿no? Pero las plataformas digitales de televisión tienen canales monográficos de National Geographic, de Discovery, de Canal Historia, en donde son todo documentales de historia. ¿M? Ujú. ¿Y eso qué es lo que te tiene que hacer pensar? Joder, que la historia interesa. La Ujú. historia interesa siempre, claro, que se la cuentes bien, de una forma muy atractiva, muy didáctica. Nosotros cuando empezamos en 2009, cuando yo propuse a la cadena SER hacer este programa, Ser Historia, en un principio la verdad es que lo tomaron desde, vamos, desde un principio muy bien, ¿no? Porque luego, claro, nos hemos consolidado y nos dicen que somos pioneros y tal. Bueno, pues sí, el primer loco que llegó allí y quería hacer un programa monográfico de historia, ¿no? Sí. Y aprovechamos también aquello que hace 13 14 años empezaba a funcionar, que eran los podcasts, ¿no? La cadena SER tenía su propia plataforma de podcast. Yo empezaba a colgar también motu propio, ¿no? Desde el capítulo uno, los podcasts, los programas en iVoox. Ujú. Y a partir de ahí, claro, tú le dices una hora que todos los meses tienes como 1,5 millones de descargas Ujú. y claro, ¿y eso qué significa? Que a la gente le Claro, interesa la historia. claro. Claro que le interesa la historia. Puedes cometer algún error alguna vez, ¿no? Al decir una cosa o al decir otra, pero bueno, Pero pues porque lo haces. claro, pero porque lo hago, ¿no? Si no lo hiciera no me equivocaría, ¿no? Claro. Como dice el que tiene boca se equivoca. Pero es cierto que ahora son muchos los programas, ¿no? Y muy buenos que hay de historia, no solamente en la cadena SER, en otras emisoras, ¿no? En Radio Nacional, en Onda Cero, hay un montón de espacios o incluso secciones de historia dentro de los grandes magazines, ¿no? Sí. De la radio. Y todo ello, lo único que tiene que hacer ver a las cabezas pensantes de este país es que la historia pues merece la pena, ¿eh? Ujú. Y tiene interés, ¿no? Sí. Y es algo que aquí no se entiende, ¿no? No se entiende. Ujú. Ujú. La historia, la cultura, y aparte es necesaria, aparte del interés, ¿cuál es la Sí, importancia que crees tú de que tiene estudiar historia? pues mira, puede sonar raro, ¿no? Pero es una forma de ganarse la vida. ¿M? ¿Verdad? La gente, claro, estamos tan obcecados en la idea de no hay que hacer oposiciones para el instituto, hay que hacer oposiciones para museos, hay que hacer oposiciones de conservador de tal o cual. Y bueno, pues vale, pues sí lo puedes hacer,
pero hay otras formas, ¿no? De vivir y sentir la historia, ¿no? Puede ser también un hobby, ¿no? Y te dedicas a otra cosa, ¿no? Ujú, A- a un taller mecánico, yo qué sé, hay infinidad de trabajos que pueden ser apasionantes, ¿no? Para la gente. Pero, pero sobre todo, esto puede sonar también un poco crematístico, ¿no? Se puede hacer dinero, se puede conseguir dinero y no es deshonesto conseguir dinero por medio de la historia y las humanidades, es un trabajo más. En ujú. este país tenemos la idea de que no, que hacer historia es no, algo pues a fondo perdido, que es lo que piensan los políticos cuando dan una subvención a algo y no se va a recuperar. ¿Cómo que no se va a recuperar? Claro que la puedes recuperar. Sí. ¿M? O sea, yo recuerdo una conferencia que yo di en la Universidad de Valladolid por los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras, me pidieron que diera una charla y la primera diapositiva del PowerPoint que era una cosa que yo aprendí en Inglaterra, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, es que los ingleses tienen excavaciones en Egipto porque tienen dinero. Y yo, no, perdona, no tienen dinero, han invertido y porque han invertido tienen Claro, dinero, ¿eh? Que es claro. diferente. ¿Eh? Ujú, Porque los americanos te hacen una excavación, los ingleses te hacen una excavación y automáticamente te sacan merchandising, te sacan el libro, te sacan el documental, te sacan la película, lo venden como una burra, ¿eh? ujú. Y llega a millones de personas y eso implica pues recuperar dinero, ¿eh? Sí. En este país dan dinero a fondo perdido porque la gente es tonta, ¿eh? Y son incapaces de plantearse la posibilidad de que eso puede revertir, ¿eh? Ujú. Y crear empleo, crear trabajo y ser una fuente de ingresos, ¿no? Pues mira, me voy Así- a sumar a una cosa y voy a ser políticamente incorrecta, porque me ha gustado mucho que lo diga, porque esto se va a escuchar en Radio La Isla, que es mi ciudad, digamos, bueno, yo ahora vivo en Sevilla, pero sigo insistiendo ahí en la radio local y allí hay muchos que se saben ya, muchos asentamientos arqueológicos que todavía el ayuntamiento no ha dado ningún permiso ni nada, incluso se han ofrecido gente para hacerlo gratis, es decir, se han ofrecido gente voluntaria y no han dado el visto bueno desde el principio. De hecho, ha habido muchas polémicas con tapar yacimientos arqueológicos para construir un centro comercial. Ha ocurrido eso, pensando que el centro comercial va a dar más y al final no ha ocurrido. Esto ha pasado. Es decir, a mí me gusta que pongas ese valor también porque es cierto. Si no, el turismo, por ejemplo, que viene después y vemos el turismo que está moviendo, ¿el qué? Lo está moviendo la propia historia, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y además uno de los problemas que tiene la arqueología en este país es que está absolutamente corrupta. Esto no es Sí, totalmente políticamente incorrecto lo que voy a decir, sí, pero muchas empresas de arqueología se crean y trabajan como falsos funcionarios. Porque en definitiva lo que hacen es vivir de las subvenciones que consiguen a través de un contacto, de un amigo, de no sé qué y tal. Y es un campo tan endogámico el mundo de la arqueología en nuestro país que a veces da mucho asco, ¿no? Mucho asco ujú, utilizando este término un poco grueso, ¿no? En ujú, el sentido de que, claro, yo entiendo, ¿no? Es patrimonio, hay que protegerlo, hay que hacerlo, pero tú vas a Inglaterra, por ejemplo, que es un país en donde la arqueología está reconocida, pero el trabajo, tú que dices, por ejemplo, en tu ciudad, en la isla, de ese tipo de excavaciones, en otros países como Inglaterra se podría hacer de forma privada. ¿Eh? Y no tendrías ningún problema. Aquí claro, tienes que estar pidiendo permiso al ayuntamiento, pero claro, no lo puedes hacer tú, lo tiene que hacer el arqueólogo del ayuntamiento, que para eso se ha sacado su oposición, ¿eh? ujú, Que a lo mejor ha estudiado mucho, pero de mover estratos y tal no tiene ni idea, que ujú, no es el caso seguro, ¿no? sí. Pero que hay mucha corrupción y mucha intransigencia y mucho desconocimiento en ese sentido, que es cierto que hay que reglamentarlo, porque si no esto sería la feria de abril y todo el mundo estaría excavando con los Sí. detectores de metal y todo esto, ¿no? Pero si se controla bien, si se hace bien, se puede hacer como en Inglaterra, en Reino Unido, en donde los detectores de metales en muchos sitios no están prohibidos, sino que además se utilizan de una forma controlada por instituciones privadas y por gente privada para poder trabajar en yacimientos.
¿sabes? claro. Pero bueno, aquí en España también somos ahí un poco ahí muy listillos, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa y también Sí, es nuestra propia naturaleza, todo hay que decirlo, ¿no? Tenemos ahí eso sí es esa, verdad, ¿eh? Por esa desgracia. virtud, ¿no? Esa virtud, pero bueno. Sí. Ah, pero una cosa, mira, yo creo que una cosa, volviendo a tu trabajo, que nos hemos quedado porque hemos hecho el repaso de ese niño que se ha proyectado y ha llegado hasta ser historia. Fíjate tú que había un niño proyectándose que empieza haciendo pequeños artículos, ese niño se encuentra después con Javier Sierra, son dos chavales, se ayudan entre ellos, de ahí saltas a televisión, hemos llegado a ser historia, nos hemos enrulado ahora diciendo, oye, qué importante esto, y ahora esto me hace pensar, lo que tú haces en ser historia es muy importante porque crear pasiones puede ser que en un futuro, quizá yo soy muy esperanzada, cambie esa situación, ¿no? A medida que la gente se contagie por esa pasión por la historia, puede que eso cambie poquito a poco, porque al final las generaciones irán cambiando. Y yo quería comentar una cosa de ser historia, porque claro, yo no sé nada sobre ti, pero sí sé sobre el mundo. Y entonces sí te he dicho, ser historia, soy pionero y soy gente, bueno, eres el presentador de Ser Historia y eres una persona que ha inspirado a muchas otras personas a decir, ah, bueno, si este hombre divulga historia, yo puedo divulgar física o yo, por ejemplo, puedo divulgar filosofía. Esto ha pasado también, es decir, tú cuando inicias eso lo haces siguiendo tu pasión infantil, pero después todo eso tiene un eco en más campos del saber. Yo no sé si tú eres consciente de eso, yo quería preguntártelo. Pues fíjate, sí, Ser Historia es un programa con un espectro muy amplio de temas, ¿no? No solamente hablamos de historia, de arte, de arqueología, hablamos de literatura, hemos hecho Claro, programas especiales de filosofía, sí, hemos hablado de música, de danza, de historia, Claro, la historia en realidad se circunscribe a infinidad, a cualquier cosa, ¿no? Historia de las drogas, de la cocina, no solamente de la mujer, de los niños, de los ancianos, tal. O sea que de absolutamente todo, ¿no? Y hemos sacado temas, incluso hicimos un programa de Mazinger Z, o sea que me decía el sí, técnico, dice, haces lo que te da la gana, ¿no? sí, Pero es que es cierto, lo de Mazinger Z era un tema que a mí me encantaba de la serie de televisión siendo niño y además que tiene un trasfondo arqueológico interesantísimo, ¿no? Con esos robots y el núcleo ese de esas oficinas del Doctor Infierno que estaban bajo el agua, que estaban inspirados en la Atlántida y en ruinas del mundo clásico y tal, pues todo eso tiene su trasfondo histórico que había que conocerlo, ¿no? Y así lo expusimos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las secciones que tiene mucho éxito en el programa es el Blues de la Ciencia, en donde un astrofísico de la Universidad de Valladolid, que divulga como nadie la historia de la ciencia, habla precisamente de eso, ¿no? De los aspectos científicos que tiene la historia, los grandes descubrimientos, qué es lo que ha incitado a una serie de personas para acercarse, ¿no? Y hacerse preguntas y buscar en las estrellas o en la geología o donde sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas curiosas. Y fíjate, lo comentaba yo el otro día en el programa 700, yo siempre he recomendado, ¿no?, el libro de Dioses, tumbas y sabes de C.V. Ceram, que fue el que me cambió a mí, ¿no? Y ha habido muchos momentos que yo yendo a presentaciones de libros míos o cuando hacemos el programa fuera, en exterior, con público o en conferencias, cuando estoy en otra ciudad, ¿no? Me invitan a lo mejor de una radio local para hacerme una entrevista y ver de qué voy a hablar y cómo empecé y tal. Yo siempre hablo del libro de C.V. Ceram, ¿no? sí, Pues en muchas ocasiones, cuando voy a dar la conferencia, por ejemplo, al entrar o al salir, se me acerca una madre con el niño de la mano, con el libro de C.V. Ceram, que han ido a comprarlo a una librería, para que se lo qué firme. bueno. Para que el niño, el enano, lea, siendo un canijo de 12 13 años como yo, Sí, ese libro de historia de la arqueología, ¿no? Porque al niño le encanta la arqueología. Pues eso me emociona, me emociona sí, y me hace ver que realmente pues, estamos un poco por el buen camino, ¿no? Siempre vas a encontrar obstáculos, ¿no? O sea, el camino de nadie ha sido fácil, ¿no? Yo no he tenido un camino fácil, he ido saltando vallas todo el rato, lo mismo te habrá pasado a ti para llegar hasta donde estás y colaborar en los medios donde colaboras, pero bueno, al final del túnel siempre está la luz y lo que más te reconforta es saber que estás haciendo algo que no solamente te llena a ti personalmente, desde el punto de sí, vista más humano, vital, sino que sabes que estás haciendo bien a mucha gente, ¿no? Porque el cariño que recibimos de la gente
es el mejor pago que te pueden hacer por tu trabajo, desde luego. Sí, es cierto. Y además, mira, ya aprovecho porque has dicho, qué bonito, ¿no? Esa historia de que lean el mismo libro que leíste tú y que te empujó a ti. Pero tú has traído libros también que puedan empujar a otros niños. Porque, Ujú. claro, yo soy ignorante, te tengo que preguntar. Hemos hablado de artículos, de radio. Tú habrás traído algún libro, seguramente, con todo lo que llevas recorrido. Pues sí, yo tengo 20 libros publicados, muchos de ellos de Egipto, como decías al principio. Acabo de publicar una novela, mira, que la podemos ver aquí, ahí está, Sí, La pirámide blanca, que te la debo, la vas a qué recibir. portada más bonita. Ay, que me dice que me la debe, te lo juro de verdad. mm, Me llega al corazón porque lo hubiera cogido igual. Y además, mira, la gente, yo esto lo pongo en radio, pero después está en YouTube, por si la gente te quiere ver en YouTube, y que tiene una portada preciosa el libro, ¿no? Entonces es una historia de la construcción de la Gran Pirámide, uno de esos grandes enigmas de la historia de la arqueología, por eso la novela se llama La pirámide blanca, ¿no? Porque tenía un recubrimiento blanco en origen, sabemos por las descripciones que tenía de aquella época en donde se ve un poco el aspecto refulgente, ¿no? Sí, Y pues eso, a lo largo de mi vida, esas novelas históricas, que con esta ya son 3, 4, 5 novelas históricas, bueno, pues, y sobre todo los ensayos que he hecho, ¿no? De Tutankamón, de la Gran Pirámide, de la Esfinge. Tengo La historia perdida también, una recopilación de una sección que yo tenía en la revista Enigmas con Fernando Jiménez del Oso, donde cada mes en una doble página, ¿no? Hablaba de un enigma histórico, de cosas muy curiosas, ¿no? Del pasado, no solamente de Egipto, sino de Grecia, de Roma, de la Edad Media, ¿no? Incluso de la prehistoria. Bueno, pues todos esos elementos han ido un poco construyendo mi nombre, ¿no? Y sobre todo lo más bonito para mí, ¿no? Que es un reflejo, ¿no? De mi trabajo, ¿no? Y una especie de legado, ¿no? Que dice la gente que una compañera mía en revista de arqueología me decía, Vero, la maquetadora, me decía, Nacho, pero tú no te vas a casar nunca ni vas a tener hijos y tal. Y digo, pues no, o sea, yo a mí estoy, me han preguntado eso un montón, ¿eh? Me lo preguntan un montón. no Sí. voy a tener hijos porque no me gustan los niños, ¿no? Los niños muy ricos, pero que se lo aguante su padre, ¿no? Y como digo yo, y le dije, yo voy a dejar mis libros, mis programas de radio, mis Sí. programas de televisión y bueno, pues sí, no dejas ahí tu semillita en forma de personita, ¿no? Pero Sí. bueno, para mí los libros son como si fueran mis propios hijos, ¿no? Y sabes que de alguna forma también es algo mucho más eterno, ¿no? Que va a trascender el paso del tiempo y ahí va a seguir, ¿no? Qué bonito, además, mira, empatizo porque yo soy la solterona de mi familia. Yo tengo 33 años. Yo no sé por qué la gente ya a mi edad ya están empezando a machacar. Y yo ya he encontrado una respuesta fácil. Yo le digo a la gente que estoy casada con un Unamuno, que está muerto. Entonces, como que, ¿sabes? Pero hay gente, digo, con un Don Miguel y ya está, ¿sabes? Porque es un autor con el que tengo especial debilidad. Y entonces ya está. Pero supongo que es que te has casado con tu pasión, porque yo creo que eso es lo que pasa cuando uno tiene una pasión. Entonces hemos visto un Ignacio pequeñito que empieza haciendo Ignacio, un Ignacio pequeñito que encuentra una pasión, te casas con ella, la gente respeta que las monjas se casen con Dios, que respeten que haya gente que se Ahí case con la historia, con la filosofía, ¿por qué no, no? Y hemos llegado al punto en el que lo comparte a través de los libros. Una cosa que me gusta mucho es que han nombrado que ahora lo que nos traes es una novela histórica, porque yo estudié filosofía y escritura creativa y va. pienso que la novela histórica es difícil, ¿eh? O sea, tengo una novela empezada de las históricas, voy a sacar ante un libro de relato y tal, porque la novela histórica requiere una investigación, es decir, es una cosa difícil de sacar. Y tú ya llevas unas pocas. En esta que nos traes en la nueva novela, has dicho que se llama La pirámide blanca, ¿no? Sí. Ujú. Pues fíjate, yo cuando tenía pues 16, 17 años, que ya llevaba pues eso, unos 4 o 5 años leyendo cosas de Egipto, se me ocurrió intentar hacer un relato, ¿no? Una Sí. especie de como de inicio no de novela, ¿no? Tampoco tenía esa pretensión, ¿no? Pero me di cuenta enseguida de que no tenía ni puñetera idea. ¿Eh? No tenía ni puñetera idea. Porque, claro, digo,
eh, estaba fulanito en su casa, una novela histórica ambientada en el Sí. antiguo Egipto. Y claro, cómo eran las casas en aquella época. Claro, sí, sí. Claro, o sea, dices, bueno, pues, digo, ostras, tío, no, has leído mucho, pero no tienes ni idea, no tienes Sí, ni sí. idea, ¿sabes? Y sí que es cierto que, bueno, pues uno va madurando, uno va creciendo, va investigando, va viendo, va viajando sobre todo, ¿no? Porque voy mucho por Egipto, conozco un montón de colecciones, de cosas y tal, y ya aprendes más, ¿no? Y cuando yo realicé la primera novela, por ejemplo, que no era de Egipto, se llamaba El Retrato, una novela ambientada en el siglo XVI, pues ahí sí que me tuve que documentar porque aunque me gusta mucho el siglo XVI español, la historia de Felipe II, los Austrias y tal, Sí. bueno, había cosas que conocía muy bien, y había otras que se me iban un poco de las manos, ¿no? Pero cuando yo escribí mi primera novela, La tumba perdida, que tiene una parte ambientada en el antiguo Egipto, en la época de Tutankamón, y otra en la época contemporánea, después del año 1922, cuando se descubre la tumba de Tutankamón, que vamos a celebrar ahora los 100 años, pues ahí no tuve prácticamente ningún problema porque, claro, me di cuenta, ¿no? Yo cuando empecé a escribir, digo, joder, Nacho, cómo has madurado, cómo has cambiado, oye, que cuánto sabes de estas cosas y tal, y no sé qué, y tal, y nada, me salió muy fluido, ¿no? Y con esta novela, La Pirámide Blanca, que trata un poco de la cuarta dinastía, la época del faraón Keops, el momento de la construcción de la Gran Pirámide, es una historia contada por... El protagonista es Jedi, un sacerdote mago, ¿no? Que a mí me gusta mucho Qué la bueno. magia, el ilusionismo también, y este Sí. tipo de cosas. Pues viene todo a partir de un papiro real, el papiro Westcar, que se conserva en Berlín, que cuenta una serie de cuentos mágicos, de hace casi 4.500 años, y en uno de ellos, Keops, a Keops se le presenta un mago que se llama Jedi, que él conoce el número secreto de habitaciones en el santuario sagrado del dios Thoth, que es algo que nosotros no sabemos ni dónde está ni lo que es, y le hace un juego de magia en el salón del palacio que los magos siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Que es coger dos gansos, les cortas la cabeza. Bueno, Jedi lo hacía con un ganso, le cortaba la cabeza, ponía una parte en un extremo del salón, el cuerpo en el otro, lanzaba unos cantos mágicos y unía las dos partes y el ganso seguía vivo, ¿no? Hoy se hace de una forma muy parecida, con un alicub, lo hace un mago inglés, Sí. con una gallina negra y un pato blanco. Lo que hace es quitarle a los dos la cabeza y se las cambia. ¿eh? Y aparece la gallina negra con la cabeza del pato, de la oca blanca, Sí. y al revés, ¿no? Lo hace más cómico, no es nada sangriento, no hay sangre, no hay nada, ¿no? Pero es muy divertido y te das cuenta que 4.500 años después la magia no ha cambiado nada. Sí, Se es siguen verdad. haciendo los mismos efectos para hacer una ilusión de este tipo, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha cautivado y me ha generado pues cierta pasión, y quería proyectarlo en una novela que es esta, la que vemos aquí, La Pirámide Blanca, publicada por Grijalbo, que acaba de salir ahora y que espero que cuando la recibas, la leas, si te apetece. Porque yo cuando Hombre, del regalo un tirón, libro, ¿eh? cuando me mando un libro y lo recibe una persona, es un regalo que hago con el corazón. Pues mira, No yo te hace voy a... falta que te la lea. Lo digo siempre, yo Sí, lo regalo porque me apetece, no por... Así que espero que si te apetece y tienes un ratito entre estos sí. programas maravillosos que haces, lo puedas hacer, lo des, pues ya me dirás. Y si no, no pasa nada, que vamos a seguir siendo amigos. No, pero y además, si es que me la voy a leer porque voy a estar deseando. Y además, te voy a reconocer una cosa. La verdad, estamos en el juego, haciendo el paripé, que no hemos hablado nunca, ¿vale? Muy bien, pero yo del tirón, cuando tú me dijiste, yo te voy a mandar la novela, se lo dije a mi madre como las niñas chicas, como las niñas chicas, mamá, como las niñas chicas y mi madre, después me la pasa, que nos estarás escuchando después porque yo no me lo creía. Yo decía, ay, que voy a tener la novela, pero de la mano de Nacho Ares. Cuidado, ¿eh? O sea, a mí me has hecho muy feliz con eso. Ahora, encima más ahora, sabiendo que me voy a enfrentar a una novela, cuidado, escrita por un egiptólogo, con lo cual el escenario va a estar bien descrito, voy a aprender de Egipto
y por tanto también encima en la novela me voy a encontrar magia e historia de pirámides. O sea, ¿eso quién se lo quiere perder? La pirámide blanca, eso nadie se lo quiere perder. Ahora, ya voy a aprovechar, Nacho, Ujú. una cosa, ya que eres egiptólogo, yo soy muy payasa, y yo veo que ya el tiempo se me está agotando, que yo si no, charlo mucho, y yo veo que, y digo, yo siempre le quería hacer preguntas absurdas a egiptólogos. Absurdas digo, me voy a explicar por qué. Porque en realidad yo sé que tiendo a hacer preguntas absurdas. Pero son algunas preguntas a las que yo no... Digo, antes de dejarte y hacer ya el remate final de todo esto, que recordaremos primero que tienes que comprar la novela, y te voy a decir qué me ha parecido a mí que cojo de la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? Eso te lo voy a decir antes. Pero te puedo hacer unas preguntas absurdas de egiptólogo. Sí, claro. Mira, la primera, te va a parecer una tontería porque tú sí sabes. Sí. Pero yo algo que me llama mucho la atención es, Grecia, por ejemplo, pues dio mucha historia. Cádiz, por ejemplo, que estamos en Cádiz, muy bien, pues también dio mucha historia y tal. Pero no existe la cadilogía o la greciología, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo... Digo, Sí, pero sí, sí, sí. Egipto dio tanto, me imagino yo, que da lugar a un campo específico de la historia. O sea, eso es una particularidad muy extraña, ¿no? ¿O a ti te parece Sí. absolutamente normal? No, no, tienes toda la razón. Lo de los nombres es una risa, porque, por ejemplo, los sumerios, que es una etapa relativamente pequeña en la historia de Mesopotamia, hay sumeriología, ¡Ah, ¿eh? existe! Pero no ¡Ay, hay, por de ejemplo, no hay ignorar! del mundo ibérico, no hay iberiología, no sé cómo se diría, ¿sabes? Claro, Eh, de Asiria, que fue más pequeño todavía, hay asiriología, ¿eh? sí. O no hay mayología, pero hay mayólogos. Mm, Hay gente que estudia el mundo maya, se les llama sí, mayólogos, pero yo nunca he leído la mayología, ¿eh? claro, claro. Bueno, pues ya Egipto es sabes, bueno, especial, hay ¿no? etiquetas O, y... o me estoy pasando si yo le digo a la gente, mira, es que Egipto en cuanto a la historia es un poquito especial. Esto lo podemos afirmar, ¿no? Sí, sí, Egipto es muy especial, son más de 3000 años de historia, ¿eh? Y desde luego que había un artículo muy interesante en la revista Muy Interesante hace muchos Sí. años sobre la economía en el Antiguo Egipto en un monográfico que hicieron y era Egipto, 3000 años sin subir los precios. Y es cierto, ¿no? Porque es que me parecía brillante el titular, ¿no? Porque, claro, es una especie de cultura lineal, ¿sabes? Que apenas cambió en algunos aspectos. Claro, los expertos sí que conocemos cuando vemos un relieve, una pintura, una estatua, a qué periodo, a lo mejor a un profano le parece igual un relieve de Cleopatra que uno del reinado de Keops, y hay 2500 años de diferencia, ¿no? Pero a Sí, mí canta a la vista, eso no tiene nada que ver. Un profano dirá, ah, pues si son iguales, que no, o sea, no, ya claro. te digo yo que no son iguales, no tomamos cantada, pero vamos, por solear, ¿no? Pero sí que es cierto que Egipto es una cultura fascinante y merecía pues un logos, claro que sí, un logos bien grande, claro que sí. Claro. Y mira, otra pregunta que tengo yo sobre cuando me asomo al tema de Egipto y tal. A mí me da la sensación de que hay, especialmente, yo creo que esto pasa siempre en toda la historia, por eso la historia existe. Es decir, estudiamos historia porque se nos olvida nuestro propio pasado, ¿no? Ujú, También. Pero sobre ujú. todo en cuanto a la construcción, por ejemplo, de la pirámide, que crea tanto enigma, incluso vamos a reconocerlo, teorías un poco ya extrañas, estamos creando nuevas mitologías incluso. Yo cuando veo, Claro. yo me he tragado documentales de esto de Alien y tal, que dices tú, Sí, mira, ya sí. te Ujú. divierte, pero dices, nos estamos pasando, nos estamos pasando. Ahora Pero bien, bueno, es una nueva religión, sí, 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 sí. sí. Yo creo que una cosa que me llama la atención es que a lo mejor somos tan arrogantes que no reconocemos que nos olvidamos de nuestra historia. Y entonces, Ujú. algo que me llama mucho la atención es cómo es posible que se nos olvide esa historia. En otros campos del saber se nos olvida la historia, lo reconocemos e investigamos. En Egipto se ha creado por ahí pues, una especie de contenido que se va creando muy fantasioso, pero a mí una cosa que me gusta mucho del caso de Egipto, y a lo mejor yo me lo estoy inventando, es que cuando yo veo que se nos ha olvidado, por ejemplo, cómo construir esa pirámide, me doy Ujú. cuenta de que la idea de progreso que tenemos pues no es tan evidente en realidad. De que en Ujú. realidad el aprendizaje es intersubjetivo, pero también hablando con los que nos precedieron, es decir, no solo con los que nos rodean. Entonces yo creo que de esa manera los misterios, por ejemplo, de la historia
nos ayudan incluso a reflexionar sobre nuestra propia condición en cuanto al progreso, en cuanto a cómo aprendemos. Es decir, que tenemos que aprender mirando siempre a los otros. Yo no sé si esto es una pájara, porque yo me como mucho el coco, o este pensamiento tú lo ves coherente. Y como eres No, pero egiptólogo, has dado en la clave en uno de los problemas, por ejemplo, de estas teorías alienígenas o conspiranoicas que intentan de una forma muy complicada explicar la construcción de las pirámides, ¿no? sí, Porque en realidad lo que se hace cuando se plantea una teoría de esas es una proyección de las frustraciones del presente. Es decir, intentas explicar el pasado con el presente y dices, pero ¿cómo van a tardar 20 años, 30 años o cómo van a poder cortar esta piedra de esta forma y tal? Lo primero con paciencia, porque no tenían la prisa que tienes tú, ¿eh? es No, verdad. no tenían que entregarlo mañana, ¿eh? No había un sindicato de trabajadores que te decía esto, que tal, es con cual, ¿eh? Es un concepto totalmente distinto de la realidad y eso es un poco, también en Ser Historia luchamos contra ese presentismo, ¿no? Que llamamos, ¿no? Claro. Que es intentar valorar el pasado con la ética y la moral del presente, que es totalmente destructivo para entender la historia. Si no te metes en la cabeza de un egipcio de hace casi 5.000 años, no vas a entender nada, ¿no? Y si te planteas la pregunta de por qué haces una tumba tan grande, una pirámide tan grande solo para una tumba. Es que no lo entiendo, claro, no lo entiendes porque estás pensando como un españolito de ahora. Si Sí, pensaras como un egipcio de hace 5.000 años, te darías cuenta que eso tiene un significado que es cierto que hoy se nos escapa, ¿eh? Y yo estoy convencido de que lo explico en la novela, ¿no? Que la pirámide, aparte de ser una tumba, era algo más, ¿eh? Un ujú, lugar de peregrinaje, un lugar, un espacio mágico, tiene una serie de elementos que lo relacionan con la astronomía muy, muy claros, y todo ello forma el conjunto, ¿no? La esencia de la pirámide para poder entenderla, ¿no? Pero hay que separar, ¿no? El presente del pasado, ¿no? Como aquella gente que ve bombillas en algunos relieves, y ¿por qué bombillas, no? Con el filamento. sí, Y esas sí, bombillas del filamento de los años pasados que ahora han quedado atrás por las luces LED o las halógenas que no tienen filamento y eso, ¿qué pasa? Que hemos cambiado ya lo único que te explica eso es que estás proyectando el presente en el pasado, ¿no? Y estás buscando explicar los enigmas del pasado con lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Y eso es muy peligroso en muchas ocasiones porque en realidad lo que tú decías ahora, Raquel, es que desconocemos en gran parte también quizás posiblemente esa evolución, que es lo que convierte a la historia del ser humano en algo tan fascinante, claro. sí. Estoy muy de acuerdo y además me alivia, porque además, mira, lo que has dicho de conocer el pensamiento del otro, eso también es un problema muchas veces que me encuentro en filosofía. Hay muchas críticas a muchos autores que están hechas por no conocer su historia, porque yo creo que la historia es que es el saber que necesitan todos los saberes, porque si no, no nos ponemos en el lugar de la propuesta que nos están dando los que nos precedieron. Ahora, también creo que es que nosotros, quizás esto es una opinión mía, somos muy vanidosos, nos creemos que estamos en la culmen del progreso, entonces los antiguos, ¿cómo iban a saber algo que no sepamos? Yo creo que un poquito de eso hay, un poquito de chulería, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque tendemos a pensar que, por ejemplo, en el Paleolítico Superior, ¿no? Hace 15.000 años que decimos, no, los que hicieron las pinturas de Altamira, Sí, eran, claro, hombre, pensamos que eran personas como simios, ¿sabes? Que iban ahí caminando sí, haciendo así, hablando, y no, y eran personas exactamente iguales a ti y a mí, pero sí, iguales, iguales, exactamente iguales, y tendrían su lenguaje que se ha perdido, su forma de entender la claro. naturaleza, el cosmos, lo que fuera, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú le das a un pibe del Paleolítico Superior de la Cueva de Altamira un móvil, seguramente los primeros 10 minutos se queda el tío alucinado porque cree que es algo mágico y tal. Si le explicas cómo funciona, para qué sirve, te lo sabe manejar en cero coma. ¿Eh? Sin Sí. embargo, a ti o a mí, Raquel, nos dejan en una cueva en Europa hace 25.000 años y duramos cero coma. Sí, Cero coma. totalmente, Vamos, nos ha totalmente. comido un león de esos de dientes de sable de hace miles de años que Sí. lo sabía, pues, pero vamos, ¿eh? O sea, Yo me llevo todo el rato llorando hasta que me encuentre el león, ¿eh? O sea, yo me llevaría todo el rato llorando en la cueva, pensando que alguien me recoja, ¿eh? Totalmente. sí, 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 sí.
Pues me Hombre, pasaría eso, ¿no? Y tendemos eso, a pensar que los egipcios, que los sumerios, que los persas, que los asirios, pues eran tontos, ¿no? Y no, no eran sí. tontos, eran tíos súper listos, ¿sabes? Ujú, Y sabían moverse perfectamente con lo que tenían alrededor para conseguir, pues, los logros sensacionales que alcanzaron. ujú. Ujú. Pues mira, volviendo a tu novela, y ya con esto ya te voy a ir poquito a poco y te voy a decir que me parece a mí que aprendió de quién es Nacho Ares, que por supuesto siempre es un misterio, porque claro, no lo sé, yo no sé ni quién soy yo, o sea, yo creo que hago esta pregunta para copiar respuestas, pero mira, hemos visto que sabes de Egipto, ya te he hecho las preguntas absurdas, nada más que me queda una absurda de camino, porque en los dibujitos animados siempre ponemos a los egipcios así, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, Porque sí. están siempre de perfil así. Pues es una cosa que yo nunca he entendido porque si tú observas un relieve, un Sí, relieve, es cierto que la figura puede estar con la mano así, ¿eh? sí, Pero con la mano así como poniendo un cazo yo nunca he visto, ¿sabes? No, sí. no, no existe. La mano así detrás como poniendo el cazo yo nunca lo he visto. O sea que nuestra Pero, ignorancia. no, no, pero me llama mucho la atención siempre, ¿no? Sí que es cierto que, a ver, es una forma una norma artística, ¿no? De poner el rostro de perfil, el ojo de frente, el cuerpo de perfil, pero el pecho, perdón, el cuerpo de frente, pero el pecho de perfil, que luego hay muchas, yo el otro día vi una cosa rocambolesca que me llamó la atención, pues de una persona que no entiende el arte egipcio, ¿no? Que veía un relieve de una mujer con el cuerpo de frente y el pecho de perfil, ¿sabes? Sí, Entonces tenía solo un pecho, ¿eh? Que se sí, veía aquí la bolita con el pezón. sí. Pero claro, decía la representación de una mujer con cáncer de mama que la habían operado y la habían... ¿Pero dónde estamos, por favor? Que estamos perdiendo el norte. Estamos La perdiendo el ignorancia, norte, ¿sabes? la ignorancia es muy atrevida, ¿eh? Pero digo, pero que no, que tiene los dos, pero solo se ve uno, solo se representa uno y tal. Bueno, y luego las piernas de perfil, pero la cintura de frente, ¿sabes? O sea, es una forma de representación artística que realmente no sabemos por qué lo hacían. Se habla de la ley de la máxima claridad, que me parece una gilipollez, porque, bueno, ¿máxima claridad de qué? O sea, no sé, porque ni está de frente, ni está de perfil, ni está de lado, ni está de espaldas, ¿no? Y Sí, luego hay una única representación de un trasero, de que es el culito de una chica que sí. aparece en una tumba, una preciosidad de pintura. Es una sirvienta que está atendiendo a una señora y es la única representación de espaldas de todo el arte egipcio. Pues un transgresor del arte ahí se puso ahí a El innovar, Picasso de ¿no? la época, a lo mejor, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y se puso a innovar y dibujó ahí una cosa absolutamente preciosa por lo singular que es, ¿no? Pero, insisto, Raquel, me llama mucho la atención bueno, hacerlo así todavía. Hay algunos que lo ponen así, yo nunca, no sé, yo hago esto cuando me meto las manos con el calcetín, ¿no? Y me pongo a Es hacer la verdad. manigueta y tal, ¿no? Sí. Así yo nunca lo he visto, así sí, para presentar una ofrenda, pero esta de por detrás, yo nunca he visto a nadie con la mano por detrás así, ni asado, ni nada, como si estuvieras ahí, dame 5 euros, ¿no? Por aquí detrás, ¿no? Bueno, no sé, es un poco lo que hay, pero bueno, es divertido, no deja de Claro. serlo, ¿no? No, es que además yo te lo tenía que preguntar porque antes de esto lo he comprobado y digo, yo no veía eso, no lo veía, pero sí en todos los dibujitos animados aparece. Sí. En todos los dibujitos, y digo, esto no lo entendía muy bien, pero mira, ya vemos que tú sabes, nos está aclarando. Ya lo hemos visto. Ahora, que no quería yo que se me escapara que he tenido el comentario este pendiente. Cuando hemos estado hablando de la importancia de la historia, de que aprendemos también con los antiguos, sí me ha ocurrido. Cuando nos asomemos a tu novela, como tú sabes de esto y nos vas a asomar a ese otro mundo antiguo, es decir, la novela de la pirámide blanca, nos vamos a ver Egipto a través de una historia, en realidad aprenderemos de historia, pero teniendo en cuenta que hemos dicho que estudiar historia nos hace conscientes de los vacíos en el conocimiento y todo eso, estudiar esa historia o asomarnos a esa novela también es una forma de aprender de nosotros mismos, ¿no crees tú? Desde luego, porque no dejamos de ser seres humanos con las mismas inquietudes, deseos, anhelos, miedos, amores que pueda tener cualquier persona a lo largo de la historia, ¿no? Y es una forma de reflejar también esos, no solamente esos miedos y esas inquietudes, sino la necesidad de querer conocer y cubrir
lagunas, ¿no? De ese puzzle maravilloso que es el pasado, donde faltan algunas piezas, ¿no? E ir colocando, por ejemplo, aquí y allá algunas cosas, ¿no? Para mí escribir novela histórica me gusta mucho. Es cierto que también te permite inventar, ¿no? O recrear, ¿no? Pero como siempre explico en el epílogo, por ejemplo, en La Pirámide Blanca tiene un epílogo al final en donde explico quién es cada personaje, cuál de ellos son reales, cuáles no. Lo puede leer cualquier persona, no hace falta ser un experto en historia de Egipto en absoluto, pero también el que conozca un poco de historia de Egipto va a disfrutar porque hay una serie de guiños, de algunas cosas bueno, que son curiosas y luego también las explico, ¿no? Al final del libro en este epílogo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a gustar a todo el mundo y espero que cuando la recibas pues te guste y sobre todo a tu madre que Claro, pero mi madre la lee después. Mi madre claro la que lee después. Mi madre de tirón me ha dicho, la lee después. O sea que ella va después. A mí, yo te lo comentaré. Y además es que lo comentaré por aquí y tal, porque además me ha hecho mucha ilusión. Tal cual te digo. Es más, es que tú hacías un poco, y ya con esto te digo qué más parecido, porque lo tengo que decir, porque tú hacías un poco revolucionario incluso en mi familia. Tengo una tía que ha aprendido ahora a poner YouTube porque quería verte. O sea, anda. con esto, antes le daba igual escucharme nada más que en radio. Cuando le dije, voy a estar con Nacho Ares porque te leemos bastante y tal, pues dijo, ya está, enséñame cómo va el YouTube, ¿sabes? Entonces seguramente tu novela vaya rulando. Te lo agradezco un montón. La novela recuerdo que es La Pirámide Blanca y recuerdo, bueno, han llamado a la puerta, pero yo voy a pasar, ¿sabes? Me Porque, gusta. sí, la novela recuerdo que es La Pirámide Blanca, una novela con la que vamos a aprender de Egipto, pero también de ti. Ahora bien, todo esto ha empezado, Nacho, por preguntarte quién eres tú. Mm. Las respuestas al final son etiquetas, porque claro, eres Nacho Ares o Ignacio, vale, pero esto es una etiquetita. A mí lo que más me ha gustado, que esta parte yo no la sabía, yo esto te lo reconozco, o no la sabía como tú me la has contado, es que estamos ante la proyección de un niño, de una persona que ha ido siguiendo lo que le apasionaba. Y esto también me hace ver que eres una persona valiente, o al menos yo lo considero así, porque al final la vida nos marca muchos caminos que parece que ya están hechos, ¿no? Y nos dicen, coge por aquí, coge por allí. Es decir, por ejemplo, estudia ingeniería, que tiene salida. Bueno, pues tú te encuentras con un libro, te enamoras, y aunque no tienes la vida resuelta, dices, pues me la voy a complicar más y voy a estudiar historia, porque tienes esa pasión. Y cuando acabas para corpo, te la complicas otra vez, porque en lugar de opositar, decides dedicarte a la divulgación. O sea, te la vuelves a complicar y después, cuando empiezas a escribir artículos, te lo vuelves a complicar porque te metes en televisión, te metes también en documentales, te metes en el programa Ser Historia, que ahora es Ser Historia en mayúscula, pero ojo, cuando empezaste era un loco que quería un programa exclusivamente de historia. Cuidado, que mucha gente me imagino que te llamaría loco. Pero tú vuelve ahí a desviarte, insiste, 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 y yo me imagino que Nacho Ares es un trabajador que lo que hace es forjar, como los canteros a lo mejor de la pirámide, forjar un sueño, el sueño de un niño, y que llega hasta hoy, continuando con Ser Historia y con todo lo que nos trae, que yo voy a poner los enlaces de todo, y también ahora con la novela, es decir, nos trae esta faceta también de escritor para darnos otra manera de asomarnos a ese mundo, al mundo que en el fondo empezó con un niño. ¿Puedo quedarme con que eso es Nacho Ares? Sí, desde luego que sí, 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 porque además sigo siendo un niño en muchas cosas, ¿no? Ya sabes que me encantan los Playmobil, me Sí. encantan los juguetes, Mira, en mi casa tengo una colección de libros de Egipto para niños alucinante, porque me encanta todo lo relacionado con el mundo infantil y la egiptología. Son los típicos libros que dices, es un libro de niños, ya sí, pero es que en esos libros de niños vienen fotografías y dibujos de cosas que no vas a encontrar en un libro de adultos, ¿no? Sobre todo, mira, lo que comentaba antes de cuando yo empecé siendo adolescente, de que no sabía cómo era una casa en Egipto, que comían, donde se sentaban, los muebles y tal, tenía una vaga idea, ¿no? de todo ello. Muchos de esos detalles los aprendí, no solamente visitando colecciones en museos, sino también gracias a libros infantiles donde aparecían reconstruidas casas y tal, ¿no? Que es quizás, yo no entiendo por qué los autores pueden entender que una cosa así puede ser atractiva para un niño, pero no para un adulto. Me parece igual de interesante que un Es adulto verdad. disfrute de conocer cómo era una casa en el antiguo Egipto. O sea, no sé, ¿por qué no lo vas a poner igual? Sí. Pues ya está. Aviso a los editores.
Sí. No, y además lo comparto totalmente. Yo soy una gran defensora de que incluso de adultos leamos la literatura infantil. Vamos, ahí tengo el Principito detrás. Sí, ya lo ves, Porque, ¿eh? sí, 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 sí. es que soy una apasionada también de la literatura infantil. Porque cuando te lo lees con ojos de adulto, como que, no sé, como que ves el simbolismo ya, ¿no? Se ve diferente. Y ya lo ves con otros ojos y está, incluso tiene como, no sé, una dulzura especial. Pero es que encima yo creo que se aprende mucho. Se aprende porque de repente ves que tus ojos han cambiado y ves la historia de otra manera. Yo soy una gran defensora de que los adultos tenemos que leer las cosas que se supone que son para niños. Al menos para recuperar ese niño que teníamos al principio, para que no se nos olvide y nos desviemos. Totalmente, totalmente. Es una etapa de la vida muy importante y que no hay que perder nunca y hay que mantenerla siempre viva, aunque tengamos la edad que tengamos, ¿sabes? Sí. Hombre, tú y yo somos dos niños, ya, lo hemos visto. Nacho Ares es un niño proyectado al futuro, pero es un niño, igual que yo. Entonces estoy encantadísima. Ya a partir de aquí, Nacho, porque te estoy arrancando más tiempo del que te dije incluso, ¿eh? Es que yo charlo mucho. Entonces te pido disculpas porque si no yo charlo, yo no te dejo, Nacho. Ahora bien, como no voy a abusar porque yo quiero tener oportunidad en otro momento cuando saque otra novela de decirte, Nacho, otra entrevista. Yo quiero tener eso, ¿sabes? Pues entonces, como no quiero abusar, lo primero, darte las gracias porque me quedo con un Nacho que nos contagia ese mundo infantil, ¿no? Ese mundo de los sueños y al final me quedo con que eres la proyección de un niño. Eso me gusta mucho. Tú has cumplido ya, tú has hecho todo. Me has enseñado una cara muy bonita, de verdad que te estoy muy agradecida. Y ya partí, nada más que me queda una pregunta por hacerte. Sí. Nada más. ¿Tú te la has pasado bien? Buah, encantado, encantado, fenomenal. No, pero a ver, te lo digo de verdad, no por hacerte la pelota, ¿eh? O Sí. sea que es verdad, o sea, me ha parecido una entrevista brillante, pero brillante, Ay, de pues verdad. mira, estoy súper agradecida, pero te voy a dar un consejo, Nacho. No Dime, responda nunca que sí. Di no ni na, que no queda ni más nada ni bonito. nada. Ahí está. No, no, pero queda más bonito, así. Yo te lo agradezco porque se ha visto que se ha salido del alma No y ni yo me lo nada, pasaba, vamos, con una niña chica. no Con ni una... nada. Hombre, que en Andalucía es como se dice, en Andalucía, entonces este es el de esto, pero ya, yo ya estoy encantada, ya contigo, de verdad. Yo para mí ya hay entrevista. Yo lo corto Pues no así ni mismo. nada. Ay, pues mira, ya está. Ujú. O súper agradecida, Nacho. Tengo hasta calores. Nada, hombre, para lo De que felicidad, no ¿eh? ni, De verdad. no ni nada, pero muchísimas gracias. Ya sabes que puedes contar conmigo para cuando quieras. Medio. Ahora que todo lo que gano lo invierto por cabezona porque quiero un programa de filosofía. O Ujú. sea, y en eso tú eres una inspiración, ¿eh? O sea, esa No, no, cabezonería me ha venido de ti. claro que sí, 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 sí. Pero a mí me parece nada, un trabajo alucinante y que tiene mucho mérito, ¿sabes? Se lo había dicho a alguno, voy a entrevistar a Nacho Ares. Me decía, anda ya tú, que eres muy fantasiosa. No te hará caso. Eso me ha dicho la gente cuando ya tú me habías dicho que sí. Y yo me he callado. Y vamos, te digo, si antes de hablar contigo he llamado a Pepe da Rosa, que es el presentador del programa en el que estoy en Canal Sur, Sí, sí, ¿sabes? Pues he llamado a Pepe da Rosa y le he dicho, Pepe, dame un consejo que estoy muy nerviosa. Y me ha dicho que deje los nervios. si no fuera yo. Digo, que voy a entrevistar a Nacho Ares y estoy muy nerviosa, que tú sabes que me gusta mucho este hombre. Y me dice, el consejo que deje los nervios, mujer. ¿Sabes? Me lo ha dicho así. Yo No, soy no, 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 inquietita. no. Que no, no, tú escribe cuando quieras, no te preocupes. De Vale, colega a colega. vale, Vale. pues súper agradecida entonces. Te cojo la palabra, ¿eh? Y aquí Vale. también para lo que haga falta, de verdad.